Entonces, ya hablamos de lo que pasa con el blastocisto. Ahora vamos a hablar de lo que empieza a pasar con la parte endometrial. Y entonces entre estos cambios vamos a encontrar el crecimiento celular y la acumulación de glucógeno, y a este conjunto de reacciones las vamos a llamar reacción decidual, ¿sí? Y entonces a esto lo llamamos así, dado que el tejido materno en contacto con ese corión frondoso va a llamarse deciduo basal. Entonces, estas dos estructuras, corión frondoso, que viene de parte del tejido fetal, y la deciduo basal, que es parte del tejido materno, en conjunto van a formar esa unidad funcional llamada placenta. Entonces, esas células del citotrofoblasto, de esas vellosidades coriónicas, van a invadir las arterias espirales del endometrio, o sea, van a asegurar flujo sanguíneo. Entonces, miren, aquí ya tenemos entonces citotrofoblasto, ¿cierto? Aquí vamos a empezar el proceso de invasión. Aquí ya tenemos, perdón, aquí estamos simplemente el trofoblasto que empieza el proceso de invasión. Aquí tenemos el embrioblasto y aquí ya tenemos las dos capas. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Este es el sincitio trofoblasto, es el citotrofoblasto que va a empezar a extender sus proyecciones para formar el corión frondoso. Y entonces, como resultado de esta reacción decidual, hacia el final del segundo trimestre y de esa invasión del citotrofoblasto a las arterias espirales, esas arterias espirales se han remodelado en unos tubos dilatados que van a estar revestidos por citotrofoblasto. Entonces, eso lo que hace es que hay una disminución de la resistencia vascular, de manera que eso va a permitir fluir más sangre materna hacia la placenta. Recuerden que hacia el final del embarazo, casi que una tercera, una cuarta parte de todo el gasto, de todo el gasto cardíaco se va a ir para la placenta hacia el final del embarazo. Entonces, esa placenta humana, que tiene una forma de disco en su superficie más externa, va a estar en continuidad con la parte lisa del corión frondoso, que sobresale hacia la cavidad uterina. Y justo debajo de la cavidad coriónica se va a encontrar el amnios, que ha crecido para envolver a todo el embrión. Entonces miren que el embrión va a estar envuelto en dos membranas, una la membrana amniótica y otra la membrana coriónica. Es por eso que cuando se rompe y empieza a salir líquido amniótico, hablamos de la famosa ruptura de membranas. Ustedes en medicina nunca van a escuchar, uy, la mamá rompió la fuente. No, eso no es así. Sí, sino que hablamos de una ruptura de membranas, la membrana coriónica y la membrana amniótica, que va a permitir la salida de este líquido amniótico. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, el embrión junto con su cordón umbilical van a estar situados dentro del saco amniótico, que va a estar lleno de líquido, y ese líquido amniótico se va a formar inicialmente como una solución isotónica. ¿Qué quiere decir isotónica? Que tiene como la misma concentración tanto de agua como soluto. Y eso, entonces, ¿y el plasma de qué tipo de concentración es? Isotónica. Muy bien, entonces el líquido amniótico inicialmente es una solución similar al plasma, ¿cierto? Después de esto, entonces se va a aumentar el volumen y se va a modificar esa concentración de solutos a partir, no de la orina del feto, ahí hay una imprecisión, sino a partir de la función renal del feto, ¿cierto? Porque el líquido amniótico se termina de completar con la secreción que venga por la vía urinaria fetal, ¿sí? Pero que está dada es por esa función renal fetal. Ese líquido amniótico obviamente también va a contener celulitas epiteliales del feto, de la placenta y del saco amniótico. Y dado que todas estas celulitas se derivan del mismo cigoto, pues tienen la misma composición genética. Y entonces uno pudiera obtener ese líquido amniótico y de ese líquido amniótico obtener células mediante las cuales podríamos hacer
estudios genéticos, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, en algunos casos, de cosas legales, por ejemplo, para obtener muestras de paternidad, pero también pudiera ser para hacer búsqueda de enfermedades genéticas. A este proceso de obtener ese líquido amniótico lo llamamos una amniocentesis. Entonces, aquí están mostrando cómo se hace el procedimiento. Básicamente, se anestesia la piel de la madre y con un catéter largo, con una aguja larga, entonces se punciona la piel, el tejido celular subcutáneo, la pared abdominal y finalmente, entonces, el útero. Atravesamos toda la cavidad uterina, toda la pared uterina y entramos en cavidad uterina, puncionamos entonces las membranas, el amnios y el corion, y finalmente entonces vamos a llegar a la cavidad amniótica donde vamos a obtener una muestra de ese líquido. Normalmente entonces esta amniocentesis la llevamos a cabo alrededor de la semana 16 de embarazo y para este tiempo entonces ya vamos a tener un volumen de líquido amniótico de más o menos un cuarto de litro, ¿sí? Y mediante el examen de estos cromosomas, por ejemplo, podemos detectar enfermedades genéticas como el síndrome de Down, la enfermedad de Tay-Sachs, que es una glucoproteinopatía, ¿sí? Y básicamente lo que va a causar es degeneración de las vainas de mielina, ¿sí? O sea, que hay un problema del sistema nervioso y también podemos hacer pues algunas técnicas para buscar otras enfermedades. Entonces, la mayoría de enfermedades estructurales o de formación del feto puede que no sean necesarias hacer análisis genético, sino que lo hacemos la detección mediante ecografía. Entonces, ¿alguien sabe cómo funciona un ecógrafo? Profe, ese no funciona por medio de ondas. Ajá, a ver, ¿cómo? ¿De ondas de qué? Profe, esas no son las que envían como unas ondas de ultrasonido. Ajá, y entonces, dale, sí va por ahí, María José, sigue. Bueno, entonces esas como que chocan con los órganos internos, en este caso sería con el embrión, pues no sé, creo yo. Ajá, y entonces, vas bien. Al reflejarse esa onda, ahí daría información pues como de la imagen. Ok, bueno, más o menos. Entonces, recuerden que el sonido o los diferentes sonidos salen con diferentes longitudes de onda. Recuerden que cuando hablamos de longitud de onda, hablamos del tamaño de la onda, ¿cierto? Entonces, supongamos que la onda salió con una longitud X, X igual a 10, ¿cierto? No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, cuando esa onda de longitud 10 va atravesando tejidos, ¿cierto? Esas diferentes densidades del tejido, y acuerden que las densidades de los tejidos están dadas por la concentración básicamente de agua, ¿sí? Entonces, al golpear contra ese tejido, eso hace que las ondas de sonido se devuelvan. Ahora, si yo la mando con una longitud de onda 10, el tejido me la devuelve con una longitud de onda 10. No, profe. No, exactamente. Ahora, me lo va a mandar con una longitud de onda diferente. Ahora, dependiendo de la cantidad de agua, o más bien de lo sólido o lo líquido que sea ese tejido, la longitud de onda va a ser la misma. No. Tampoco, ¿cierto? Va a ser diferente longitud de onda dependiendo de contra qué choque la onda de sonido inicial. Entonces, esas ondas que se devuelven, esas diferentes longitudes de onda que se devuelven, van a ser captadas por un transductor o hagan de cuenta como si fuera por un micrófono dentro del ecógrafo, ¿sí? Que va a coger esas diferentes longitudes de onda que le llegan en diferentes momentos y lo va a interpretar como una imagen electrónica. Y así funciona el ecógrafo.
Entonces, así que nos da una imagen bidimensional de lo que está viendo de lo que está leyendo más bien el ecógrafo. ¿Queda más o menos claro cómo funciona el aparato? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, como decíamos, esas vibraciones de onda de sonido se reflejan de la interfaz de las diferentes densidades de los tejidos y como la interfaz entre el feto y el líquido amniótico se utiliza para producir una imagen. Entonces, esta técnica es muy sensible que se utiliza para detectar el latido cardíaco fetal varias semanas antes de que uno lo pudiera escuchar con el estetoscopio. De hecho, es muy difícil escuchar una fetocardia con estetoscopio. Entonces, para eso existe el famoso Doppler fetal o el ecotone, ¿cierto? Que lo tienen pues en casi todos los servicios y que le ayuda a uno pues a buscar la fetocardia. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de cómo se da ese intercambio de moléculas a través de la placenta. Recuerden que la placenta es el centro de coordinación de lo que puede pasar hacia y desde la circulación fetal y desde la circulación materna. Entonces, esas arterias umbilicales van a abastecer esa sangre fetal a los vasos dentro de esas vellosidades del corión frondoso en la placenta. Y esta sangre va a circular en las vellosidades y va a regresar al feto a través de la vena umbilical. Esa sangre materna es abastecida y drenada de esas cavidades presentes en la decidua basal que van a estar situadas entre las vellosidades coriónicas. Y debido a la estructura de la placenta, entonces solo dos capas de células van a separar las moléculas de la sangre materna de las moléculas de la sangre fetal. O sea que miren que la sangre materna y la sangre fetal van a estar cerca, pero jamás van a estar juntas. ¿Y por qué es importante que haya esa separación? Chicos, ¿por qué será importante esta separación? A ver, muchachos. Sería como porque tanto la madre como el feto necesitan sangre. Pero sí, claro, obvio. Pero ¿por qué es importante que estén separadas? O sea, que no entren en contacto directo la sangre de uno y la sangre del otro. Profe, en este caso sería para proteger al feto de pronto de alguna infección o cosas Bueno, así. sí, está bien, una buena cosa. ¿Qué más? También puede ser porque no siempre son del mismo RH, Ajá, ¿y eso qué? pues que podría generar como una reacción inmunológica al no ser como compatibles. Ajá, por ejemplo, muy bien, ¿cierto? Pero no solamente el RH, en general, por el complejo mayor de histocompatibilidad. Recuerden que desde el punto de vista inmunológico, ¿qué es el feto? Algo extraño. Es un cuerpo extraño, ¿cierto? Desde el punto de vista inmunológico, el feto es un cuerpo extraño absolutamente. Entonces, para evitar también ese rechazo inmunológico, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo cómo funciona la placenta. Entonces, este es el lado fetal y este es el lado materno, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos cómo a través de las arterias maternas, que en este caso serían las arterias espirales o las arterias uterinas, ¿sí? Viene sangre con oxígeno, sangre con nutrientes. Y esta placenta entonces me va a sacar esta sangre con nutrientes y con oxígeno, me la va a sacar a través de estas dos venas umbilicales y me va a devolver
perdón, a través de esta arteria umbilical me va a sacar la sangre y a través de estas venas me va a devolver aquí sangre, ¿sí? Entonces, y esto es muy importante, van a buscar cómo, cómo es la circulación, o sea, qué pasa en la circulación fetal que permite que a través de arterias venga sangre desoxigenada y a través de la vena llegue sangre oxigenada. Entonces van a buscar cómo funciona la circulación fetal. ¿Listo? Esa es una tareita que les va a quedar. Entonces, como les decía, la sangre materna y la sangre fetal son llevadas cerca una de la otra, pero nunca se mezclan dentro de la placenta. Y además la placenta va a ser un lugar que sirve para el intercambio de gases y otras moléculas entre la sangre materna y la sangre fetal. Miren que el oxígeno va a difundir desde la sangre materna hasta el feto y el dióxido de carbono va a difundir desde la sangre fetal hasta hacia la sangre materna. Y estas moléculas y los nutrientes residuales también van a pasar entre la sangre materna y la sangre fetal. Y miren que la placenta es el único vínculo entre el feto y el mundo externo. O sea, ese es el vínculo que tiene el feto con el mundo externo, que en este caso pues es su mamá. Obviamente hay algunas sustancias que pueden permear o pueden perfundir a través de esa placenta y por eso es que algunas de las mujeres tienen que tener muchísimo cuidado cuando están embarazadas de qué sustancias van a consumir, pues porque existe el riesgo de que puedan intoxicar a su feto. Pero además de eso, miren que la placenta no solamente es un conducto pasivo para el intercambio entre la sangre fetal y materna, sino que además tiene una tasa metabólica muy alta y utiliza casi un tercio de todo el oxígeno y la glucosa que abastece la sangre materna. Y de hecho, entonces esa tasa de síntesis de proteínas es más elevada en la placenta que en el hígado. Y miren que el hígado es una fábrica química súper importante. O sea, que vean la importancia de la placenta. Y al igual que el hígado, miren cómo esa placenta entonces va a producir una gran variedad de enzimas que van a ser capaces de convertir hormonas y fármacos en moléculas menos activas, o sea, tiene la capacidad de hacer ese metabolismo. Y de esta manera las moléculas que pudieran ser potencialmente peligrosas que vienen en la sangre de la mamá, puede que la placenta evite que lesionen al feto, pero pues no es una estructura perfecta y no puede controlar todas las sustancias que van a pasar en la sangre materna. Desde el punto de vista endocrino, la placenta entonces va a ser un órgano endocrino importante, pero es un órgano endocrino incompleto. Ya vamos a ver por qué. Entonces miren que la placenta va a secretar hormonas esteroideas y hormonas proteicas. Entre las hormonas proteicas vamos a tener la gonadotropina coriónica humana y la somatotropina coriónica, las cuales entonces van a tener acciones similares a las de algunas hormonas adenohipofisiarias. Entonces la gonadotropina coriónica tiene efectos similares a la LH, como ya lo habíamos mencionado, y también tiene la capacidad de estimular a la tiroides igual que la TSH hipofisiaria. Entonces, aquí en este cuadrito nos resumen. Entonces, la gonadotropina coriónica, que tiene efectos similares a la LH, mantiene el cuerpo lúteo de la madre durante las primeras 5 semanas, 6 semanas, ¿sí? Puede intervenir en la supresión del rechazo inmunológico del embrión y también muestra alguna actividad parecida a la de la TSH. Y la somatotropina coriónica tiene efectos similares a la prolactina y a la hormona de crecimiento. En la madre entonces va a favorecer el incremento de la degradación de lípidos, o sea, gluconeogénesis, eso es lipólisis, ¿sí? Y esto va a hacer la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo y fomenta la no utilización de la glucosa, o sea, en la mamá, para que la utilice el feto, y estos son los famosos efectos diabeticoides, ya los vamos a mirar. Y en cuanto a los esteroides sexuales, entonces me va a producir progesterona, que me ayuda a mantener el endometrio durante el embarazo, ayuda a suprimir la liberación de gonadotropinas por parte de la madre, va a estimular el desarrollo del tejido alveolar de las glándulas mamarias, o sea, pone a crecer la glándula,
Y los estrógenos ayudan a mantener el endometrio durante el embarazo, ayuda a suprimir también la secreción de gonadotropinas maternas y ayuda a estimular el desarrollo de los conductos mamarios. Inhibe la secreción de prolactina y favorece la sensibilidad uterina a la oxitocina, es decir, pone a aparecer los receptores de oxitocina y va a estimular lo que les decía, el desarrollo de los conductos de las glándulas mamarias. Esto es importante. Entonces vamos a aprender que la progesterona, en cuanto al desarrollo mamario, se encarga de desarrollar la glándula como tal, mientras que los estrógenos lo que hacen es tubulizar esa glándula, generar la aparición de los conductos lactóforos, que son los que van a permitir la salida de la leche. Entonces, como habíamos dicho, esta somatotropina coriónica, recuerden que la somatotropina es la hormona del crecimiento, entonces esa somatotropina coriónica va a tener acciones parecidas a la de la hormona del crecimiento, pero también a la de la prolactina. Entonces miren que estas hormonas placentarias, la gonadotropina coriónica y la somatotropina coriónica, duplican las acciones de 4 hormonas hipofisiarias. Y ya habíamos hablado entonces de la importancia de la gonadotropina coriónica para mantener ese cuerpo lúteo de la madre, que acuérdense que es la encargada de hacer el rescate del cuerpo lúteo, ¿sí? Y hay pruebas de que esa gonadotropina coriónica también ayuda a evitar el rechazo inmunológico del embrión que se implanta. La somatotropina coriónica va a actuar en conjunto con la hormona de crecimiento de la madre para producir el efecto diabeticoide. Entonces, ¿en qué consiste ese efecto diabeticoide? Y es que las dos hormonas favorecen la lipólisis y el aumento de los ácidos grasos en plasma y la falta de utilización de la glucosa por parte de los tejidos maternos, ¿sí? Y eso, pues obviamente va a hacer que se aumente la glicemia materna y esto va a causar poliuria. Recuerden que detrás de los solutos, en este caso de la glucosa, se viene el agua y por eso entonces eso va a aumentar la orina en las mujeres embarazadas. Y esto de alguna manera va a generar un grado de deshidratación y de sed. Es por eso que las mujeres embarazadas también les da mucha sed. ¿Y para qué sirve este efecto diabeticoide? Este efecto diabeticoide de la madre ayuda a garantizar que haya suficiente glucosa en sangre para nutrir la placenta y el feto, ¿cierto? Que al igual que el cerebro utiliza la glucosa como fuente de energía primaria. Mientras tanto, esas células beta del páncreas de la mamá van a proliferar durante el embarazo para aumentar la concentración de insulina, de manera que haya una regulación de este efecto diabeticoide. Es decir, está bien que se debe aumentar los niveles de glicemia de la mamá para poder mantener al parásito, pero se necesita que haya también un mecanismo de control, y ese mecanismo de control está dado a través de las células beta pancreáticas. En algunas mujeres ese sistema no es capaz de responder y hacen lo que se conoce como una diabetes gestacional, ¿cierto? Que es una hiperglicemia por fuera de los rangos normales y que va a requerir entonces manejo médico. ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena, dijiste diabetes gestacional. Sí, señor. Ah, ok, está bien. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, que va muy rápido, un poquitico más despacio. Ay, si no me preguntan, si no me interrumpen, yo sigo derecho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ok. Entonces, vamos a hablar ahora de esas hormonas esteroideas que produce la placenta. Entonces, después de esas primeras 5 o 6 semanas del embarazo, cuando el cuerpo lúteo ya empieza a experimentar regresión, esa placenta va a convertirse en el principal productor de esteroides sexuales en la mujer embarazada. Y como consecuencia de esta secreción placentaria, esa concentración de estrógenos va a aumentar a grados hasta 100 veces mayores a los que existen al principio del embarazo. O sea que miren que esa producción de estrógenos se multiplica de forma exponencial.
La placenta entonces también va a secretar grandes cantidades de progesterona y va a modificar ese cociente de estrógeno-progesterona, que al principio del embarazo era 100:1, pero que al final del embarazo es 1:1, o sea, las concentraciones casi que se igualan. Entonces, dentro de las funciones que tiene la progesterona, y esto es muy importante, la progesterona va a calmar el útero durante el embarazo, o sea, va a evitar la actividad uterina, las contracciones uterinas, al inhibir genes que codifican para las proteínas uterinas que promueven el trabajo de parto, entre ellas las proteínas de conexina, que son las que favorecen las uniones intercelulares comunicantes entre esas células miometriales, y también disminuye la producción del receptor de oxitocina. Vamos a ver cómo la oxitocina va a ser fundamental en el trabajo de parto. Entonces, la progesterona es la que va a mantener ese endometrio, ese miometrio quietecito. Así hayan estímulos entonces que puedan causar o que pudieran causar teóricamente un aborto, ¿cierto? Un incremento de esa actividad uterina, la progesterona es la que va a estar encargada de evitar esa actividad uterina. Eso es muy importante. Sin embargo, desde el punto de vista de la Pero fue una secreción, pregunta y me perdí un poquito. ¿La progesterona va a hacer ese efecto, pero cuando está presente o ausente? ¿tú qué Pues crees? de que no se contraiga. ¿Tú qué crees? Si la progesterona protege al feto de su expulsión, entonces será cuando esté presente o cuando esté ausente. No diría yo que presente. Efectivamente, claro que sí. O sea que durante el parto ella disminuye para que así se pueda dar la contracción. No es propiamente que disminuya, sino que lo vamos a ver más adelante, los estímulos que van a favorecer el parto son tan intensos que ya la progesterona no es capaz de frenarlos. Ah, porque ya se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Claro, porque en el momento del parto todavía hay placenta funcionando. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, desde el punto de vista de la secreción de esteroides sexuales, la placenta es una glándula endocrina incompleta, pues porque ella no tiene la capacidad de producir estrógeno y progesterona sin la ayuda de unos precursores que van a venir tanto de la mamá como del feto. Por ejemplo, la placenta no tiene la capacidad de producir colesterol, o sea que ella necesita que le pasen colesterol a partir del acetato, lo que hace la mamá, ¿cierto? En su hígado. El colesterol, entonces, que es un esteroide que contiene 27 carbonos, entonces en la placenta sí va a ser convertido por la placenta en progesterona. Sin embargo, la placenta no tiene la capacidad de de convertir progesterona en andrógenos, los cuales sí tienen 19 carbonos. Miren cómo le vamos cortando carbonos. Entonces, ¿quién hace esto? Los andrógenos son producidos a partir del feto, básicamente en la corteza suprarrenal fetal, y luego la placenta capta esos andrógenos para aromatizarlos y convertirlos en estrógenos, que son moléculas de 18 carbonos. De este modo, entonces, el feto y la placenta van a funcionar juntos para la producción de hormonas esteroideas, y a esta asociación la llamamos la unidad feto-placentaria. Entonces, miren, aquí tenemos un resumen. Entonces miren cómo la mamá tiene colesterol, aporta colesterol. Ese colesterol es captado por la placenta para producir progesterona, que manda en los dos sentidos, manda para la sangre materna y para la sangre fetal. En el feto, esa progesterona, a partir de la corteza suprarrenal, va a ser convertida en andrógenos. Esa placenta capta esos andrógenos y los va a convertir, los va a aromatizar y los va a convertir en estrógenos, que va a aportar a la sangre materna, pero también en parte a la sangre fetal. Entonces, así es como se producen esteroides sexuales en la placenta. Obviamente, si la placenta estuviera solita, si no tuviera la sangre materna y la sangre fetal, o sea, o la madre y el feto, para que le ayudaran a aportar cosas o a metabolizar cosas, ella no podría hacer su función. ¿Queda claro esto, chicos?
Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, además de producir estradiol, la placenta va a secretar grandes cantidades de un estrógeno débil llamado estriol. Esa producción de estriol va a aumentar 10 veces durante el embarazo, de manera que casi hacia el tercer trimestre ese estriol contribuye a casi el 90% de todos los estrógenos que la mamá excreta por la orina. Y dado que casi todo ese estriol se deriva de la placenta, más que de los tejidos maternos, uno pudiera utilizar esas cantidades de estriol en orina para evaluar desde el punto de vista clínico la salud de la salud de la placenta. Es decir, uno puede decir si hay unas buenas concentraciones de estriol en orina materna, uno puede decir si esa placenta está funcionando de forma adecuada o no. Y es una forma indirecta y una forma no invasiva de medir la funcionalidad placentaria. Pues, listo, tuvimos a este pequeño parásito durante el tiempo suficiente en el útero. Es hora de salir de ahí, es hora de nacer. Entonces, esto va a estar dado por un proceso que se llama el trabajo de parto y finalmente el parto. Obviamente, para sacar a parasitín de ahí, vamos a necesitar unas potentes contracciones del útero para que se expulse el feto, y esto pues va a implicar una sucesión de fenómenos que todo esto lo vamos a llamar trabajo de parto. Y sabemos que estas contracciones uterinas van a ser estimuladas básicamente por dos compuestos. La oxitocina, que es un polipéptido que se produce en el hipotálamo y que es liberado por la neurohipófisis y que se almacena en la neurohipófisis, y que también es producida por el propio útero, y la prostaglandina, que son unos ácidos grasos cíclicos que son producto ¿de dónde sale la prostaglandina bioquímicamente? Ustedes ya lo vieron. ¿Cuál es el precursor bioquímico de la prostaglandina? Ustedes ya lo vieron en bioquímica. Chicos, muchachos, ¿no se acuerdan del ácido araquidónico? ¿De dónde sale el ácido araquidónico? Chicos, ¿ustedes no vieron bioquímica el semestre pasado? Profe, ese ácido no es el que se sintetiza a partir del ácido linoleico. Linolénico, sí. ¿Y es dónde está el ácido araquidónico ubicado en la célula? ¿Dónde encontramos el ácido araquidónico en las células? En las membranas. En las membranas, muy bien. ¿Y ese ácido araquidónico, qué pasa con él para convertirlo en prostaglandinas? ¿Qué enzima lo coge? A ver, chicos, ¿qué enzima procesa el ácido araquidónico para convertirlo en prostaglandinas? ¿Y qué es la enzima que bloquean los antiinflamatorios? Pues no sería la Profe, la metoroxina. ciclooxigenasa. La COX, exactamente, la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa convierte
El ácido araquidónico en prostaglandinas. Muy bien. Ahora, ¿por qué a los pacientes asmáticos no les debemos dar antiinflamatorios no esteroideos? ¿Cuál es la otra vía posible que tiene el ácido araquidónico? ¿Qué hace la lipooxigenasa? Profe, el tromboxano. Leucotrienos y tromboxanos. Exactamente. Sobre todo leucotrienos. Entonces, acuérdense que los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Entonces, por eso a los pacientes asmáticos no les debemos dar antiinflamatorios no esteroideos, porque corre el riesgo de que todo ese ácido araquidónico que no se va a convertir en prostaglandinas se vaya a terminar convirtiendo en leucotrienos, y los leucotrienos son promotores del asma. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Entonces van a haber unas prostaglandinas específicas que van a intervenir en esas contracciones uterinas, que son la prostaglandina F2-alfa y la E2. De hecho, uno, desde el punto de vista farmacológico, puede provocar de manera artificial el trabajo de parto mediante inyecciones de oxitocina o con inserción de prostaglandinas en la vagina a través de supositorios vaginales. ¿Alguien ha escuchado del famoso misoprostol o el Cytotec? Profe, pues yo he escuchado sobre el misoprostol que si no estoy mal es como previene las úlceras gástricas. Efectivamente, así nació. ¿Qué es el misoprostol? El misoprostol es prostaglandina E2 sintética. Si nosotros ponemos misoprostol, ya sea por vía oral o por vía vaginal, ¿cierto? ¿Qué va a hacer toda esa prostaglandina E2? A favorecer el trabajo de parto. Efectivamente, por eso lo utilizamos en las pacientes para madurar cuello uterino, o sea, para hacer que ese cuello uterino sea más favorable para el trabajo de parto, pero también lo utilizamos en la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso va a estimular las contracciones uterinas, y si estimula las contracciones uterinas, ¿qué pasa con el endometrio y con el embrión? Salen, pues se desprenden. Efectivamente, efectivamente. Esto. Y aunque sabemos que el trabajo de parto es estimulado por la oxitocina y por las prostaglandinas, no tenemos del todo claro cuáles son los factores que intervienen en el inicio del trabajo de parto. Hay algunos indicios, pero todavía no estamos completamente seguros. En todos los mamíferos, el parto va a ser iniciado por la activación de la corteza suprarrenal fetal. En otros mamíferos diferentes a los primates, va a ser el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal el que establece el momento del trabajo de parto. Esos corticoides secretados por esa corteza suprarrenal fetal van a estimular a la placenta para convertir la progesterona en estrógenos. Esto es importante porque la progesterona, como ya lo habíamos dicho, va a inhibir la actividad del miometrio, mientras que los estrógenos van a estimular esa capacidad del miometrio para contraerse, ¿cierto? Sin embargo, el inicio del trabajo de parto en humanos y otros primates es un poquito más complejo. Las concentraciones de progesterona van a disminuir, dado que la placenta humana no puede convertir estrógenos en progesterona. Recuerden que tiene que hacer el paso intermedio por los andrógenos que produce el feto, la corteza suprarrenal fetal. Y entonces, lo que decíamos, solo va a ser capaz de sintetizar, la placenta solo va a ser capaz de sintetizar estrógenos cuando es abastecida por andrógenos que vienen del feto, o sea, para ser aromatizados. Entonces, la placenta en los primates y en nosotros va a producir una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina, o CRH. Y esta corticotropina
en el humano y en los grandes simios va a aumentar con rapidez durante el embarazo. Entonces, aquí tenemos pues recordando de dónde sacamos nosotros estrógenos en la placenta. Y en la actualidad, entonces, la mayoría de científicos considera que la velocidad de ese incremento de la secreción de CRH por parte de la placenta es ese factor determinante que va a tener más importancia y que va a determinar cuándo va a darse ese trabajo de parto. Entonces, esa corticotropina va a estimular, esa hormona liberadora de corticotropina, la CRH, va a estimular la secreción de ACTH por parte de la adenohipófisis. Esto va a estimular la secreción de cortisol por parte de la corteza suprarrenal, tanto en el feto como en la mamá. Ese cortisol entonces luego va a hacer una retroalimentación positiva para estimular a la placenta a que secrete aún más CRH, más hormona liberadora de corticotropina. Entonces miren que es un efecto que se amplifica a sí mismo. Entonces miren aquí qué importante. Entonces, tenemos la placenta que va a empezar a secretar hormona liberadora de corticotropina, CRH. Esa CRH va a ir al hipotálamo, tanto del feto como de la mamá, vamos a quedarnos aquí en este lado fetal, y va a estimular a la adenohipófisis a que libere ACTH. Esa ACTH en la glándula suprarrenal va a estimular la producción de cortisol. Ahorita hablamos de los DEAs, que es la dehidroepiandrostenediona. Pero de esa ahorita que produce la corteza suprarrenal va a tener dos efectos a nivel placentario. Número uno, va a estimular la producción de prostaglandinas y número dos, va a estimular la producción de más CRH. Entonces aquí se dará esa retroalimentación positiva de lado y lado. Pero además, la glándula suprarrenal va a producir dehidroepiandrosterona. A nivel placentario, esa dehidroepiandrosterona va a ser aromatizada. Acuérdense que esto es un derivado de testosterona o un derivado más bien andrógeno. Va a ser convertido en 17 beta estradiol, ¿cierto? Que luego va a ser convertido en estriol. Y tanto el estriol como las prostaglandinas a nivel de la mamá, entonces van a aumentar los receptores para oxitocina y para prostaglandinas y va a causar un incremento de esas uniones intercelulares en el miometrio. Y entonces la madre va a producir esta oxitocina, la placenta va a producir estas prostaglandinas que al final van a hacer que se contraiga el útero, y si se contrae el útero, ¿qué va a pasar con el feto? Sale. Va a salir. ¿Queda claro este cuadrito? Lo repetimos. Profe, otra vez lo de la DEAS, porfa. Ok, entonces, la glándula suprarrenal, recuerden que también produce andrógenos, ¿cierto? En este caso, la dehidroepiandrosterona. Esa dehidroepiandrosterona va a ser aromatizada y va a ser convertida en estradiol, que después se va a convertir en estriol. Ese estriol, entonces, en conjunto con estas prostaglandinas que se produjeron por acción del cortisol, van a tener estos efectos de aumento de los receptores para oxitocina y prostaglandinas a nivel miometrial y incremento de esas uniones intercelulares miometriales para coordinar esas contracciones uterinas y expulsar al feto. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ese cortisol secretado por esa corteza suprarrenal fetal también estimula la maduración de los pulmones fetales y la producción de la sustancia tensoactiva pulmonar llamada el factor surfactante. ¿Alguien ha escuchado de la enfermedad de membrana hialina? No, profe, yo no. Bueno, listo. Les voy a poner este ejemplo. Yo sé que a muchos les ha pasado. Alguien por alguna cosa ha lavado una bolsa y luego ha intentado separar las dos partes de esa bolsa cuando todavía está mojada. ¿Qué pasa?
Pues, profe, da dificultad separarlas ¿Por qué? porque están mojadas. Sí. Entonces, ¿qué hace el agua? ¿Por qué el agua hace que sea difícil separar esas dos membranas? Porque realmente, si vemos las dos partes de la bolsa, son dos membranas, ¿o no? Sí, profe. Ok, ¿por qué el agua hace eso? ¿Alguien ha escuchado el concepto de tensión superficial? Sí, profe. ¿Qué es la tensión superficial? Es como esa fuerza que tienen los líquidos, o en este caso el agua, Ujú, en la parte de su superficie. Entonces eso es lo que ujú. permite de que de pronto o algunos objetos que no son muy pesados queden sobre la superficie del agua. Efectivamente, o sea, es una propiedad del agua que trata de impedir que sea penetrada, ¿cierto? Cuando esta tensión superficial se da entre dos superficies, ¿cierto? Entre dos membranas, por ejemplo, entonces va a hacer un efecto como de pegado, ¿cierto? Como de adhesivo, que ustedes lo han visto en las bolsas y que miren que es difícil, no es fácil separarlo. Ahora, pregunta, ¿de qué están llenos los pulmones de un feto? Es surfactante, No, ¿de qué están llenos los pulmones de un, surfactante de un feto? pulmonar. Mientras está metido en el útero. ¿De qué están metidos? Ah, de líquido amniótico. Están llenos de agua, ¿cierto? De líquido amniótico. Ahora bien, cuando el feto nace, ¿qué pasa con ese líquido que estaba en los pulmones? Se expulsa. Expulsan. ¿Qué pasa con las membranas alveolares? ¿Será que todo el líquido sale de una? Todo el líquido, o sea, los pulmones quedan secos de una. No. No, profe. No, muy bien. Entonces, ¿qué creen ustedes que qué pasa con ese poquitico de líquido que queda en los alvéolos? Hace que queden como adheridas las dos. Exactamente, haría el mismo fenómeno de la bolsa, ¿cierto? A ese fenómeno se le llama el fenómeno de la membrana hialina. ¿Cómo o qué hacen los pulmones para evitar que nosotros nos muramos de eso? Entonces, los pulmones se inventaron una cosa llamada el factor surfactante. Y ese factor surfactante es producido por unas células que tenemos en los pulmones, perdón, llamadas los neumocitos tipo 2. Esos neumocitos entonces producen ese factor surfactante que básicamente lo que hace es que rompe esa tensión superficial del líquido. Y si se rompe esa tensión superficial del líquido, ¿qué pasa con las membranas alveolares? Se pueden separar. Se pueden separar y si se pueden separar, se pueden llenar de aire y van a permitir el intercambio gaseoso. Porque si esas membranas alveolares permanecen adheridas, permanecen pegadas, ahí puede entrar aire. No. No, ¿y qué pasa con el niño? Se puede ahogar. Literalmente se ahoga, ¿cierto? Los niños con enfermedad de membrana hialina se ahogan. Afortunadamente, chicos, ya tenemos varias alternativas. Cuando suponemos que un niño, perdón, cuando suponemos que un niño puede nacer prematuro, entonces una de las cosas que le hacemos es que le inyectamos esteroides sintéticos, ¿sí? Para estimular a esos neumocitos tipo 2 a que empiecen a secretar surfactante desde ya. Cosa que cuando el niño nazca, esos neumocitos tipo 2 ya estén maduros, ¿sí? Y el niño pueda sobrevivir. Y lo otro que hacemos es que ya existe un factor surfactante artificial, ¿cierto? Que se produce en el laboratorio y que en caso de que un niño haga una enfermedad de la membrana hialina, se le pueda inyectar este factor surfactante, se le pueda dar este factor surfactante que rompa esa membrana hialina y que pueda permitir la expansión alveolar. ¿Listo?
Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces estas glándulas suprarrenales fetales no tienen médula, pero sí tiene corteza que tiene dos partes. La parte externa va a secretar cortisol, lo mismo que la corteza suprarrenal del adulto, pero la parte interna, que es la parte suprarrenal, la zona suprarrenal fetal, va a secretar un andrógeno llamado el sulfato de dihidroepiandrosterona. Entonces, cuando la secreción de ACTH aumenta en respuesta a la CRH placentaria, esta va a estimular la corteza suprarrenal del feto para que secrete tanto cortisol como dihidroepiandrosterona. Esa dihidroepiandrosterona va a bajar desde la corteza suprarrenal fetal hasta la placenta, donde va a ser convertida en ese estrógeno débil, principalmente el estriol. Y ese estriol de la placenta, aquí simplemente estoy contando lo que ya habíamos visto en la imagen, ese estriol de la placenta luego va a ir en la sangre de la mamá hacia el útero, donde va a aumentar esa sensibilidad al miometrio, del miometrio a la oxitocina y a las prostaglandinas. Y esto es porque el estriol entonces en el miometrio estimula la producción de más receptores para oxitocina y más receptores para prostaglandina F2 alfa, ¿cierto? Y de E2 y más uniones intercelulares para esas células miometriales. ¿Por qué serán importantes esas células, esas uniones miometriales? ¿Por qué serán importantes esas uniones intercelulares? Para las contracciones, profe. Efectivamente, para ayudar a que las contracciones sean ¿cómo se llama? Sean al unísono, sean rítmicas, ¿cierto? Porque si cada célula se contrae a su propio ritmo, al final va a ser una buena fuerza. No. No, pero si No, las células se contraen al unísono, entonces van a ser una fuerza importante para poder sacar al parásito. Entonces, durante el parto, esa oxitocina y las prostaglandinas F2 alfa y E2 van a aumentar o van a estimular la apertura de canales de calcio en la membrana plasmática para favorecer esa contracción muscular. Y esas contracciones y esas uniones intercelulares van a ayudar a coordinar y a sincronizar esas contracciones uterinas. El parto en animales como los cerdos, las ratas y los curís es facilitado por una hormona llamada la relaxina, que va a producir un ablandamiento de la sínfisis púbica y relajación del cuello uterino. En el humano, esa hormona no parece ser necesaria para el parto y más bien va a necesitarse la relaxina, que va a ser secretada por el ovario, junto con la progesterona durante el primer trimestre para la formación de la decidua basal, o sea, para la reacción decidual. Y parece ser que esa relaxina además favorece el crecimiento de vasos sanguíneos hacia la decidua basal y así ayuda a nutrir al embrión en crecimiento. Entonces, después del nacimiento del fetico, va a necesitarse la oxitocina para mantener el tono muscular del miometrio, o sea, para volver el miometrio a su forma original y además a mantener ese tono muscular para evitar que la mamá se desangre y va a ser también importante para esa función de involución, lo que decíamos del útero, y además va a ayudar con el trabajo de la lactancia. Y ojo chicos, y esto es muy importante, acuerden que la oxitocina también es un neurotransmisor. La oxitocina va a ser fundamental para esa conexión afectiva entre la madre y el hijo. De hecho, ustedes saben que el orgasmo produce oxitocina, ya lo habíamos mencionado. sí, profe. Efectivamente, y es por eso que en una relación en la que tengamos una relación muy placentera desde el punto de vista orgásmico, puede causar que uno sienta que se enamoró. O sea, la famosa encoñada está explicada por oxitocina. Se liberan tantas cantidades de oxitocina que generan apego. ¿Sí? Es por eso que la madre, en el momento del parto o inmediatamente después del parto, después de que nace el feto, se le estimulan los pezones o se pone a lactar al fetico para que libere oxitocina y esa oxitocina ayude a ese fenómeno del ¿qué? De esa unión madre-hijo.
Es por eso que en general ustedes han visto que las madres mamíferas son buenas mamás. Sí, se quedan pegadas de sus hijos mucho tiempo, por lo menos los cuidan un buen tiempo. Y esto está dado por esa oxitocina que se libera con la lactancia y con el parto. Y eso pues no es diferente en los seres humanos. ¿Listo? Sí, pues. Ok, ¿preguntas hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta acá y vemos la próxima clase lactancia y con eso terminamos el tema de fisiología. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Gracias. profe. Ok, chicos, que la felicidad los atropelle. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego y feliz Chao, día. chao. Ya, profe, igualmente. Chao, chao.